Bienvenidos un día más a la clase de arte y fe. Y bueno, pues hoy también me toca a mí estar para esta parte del curso. Pues yo haré casi alguna que hará Ricardo y otra que vendrán de fuera, pero bueno, casi me tendré que aguantar, ¿no? Entonces, dos cositas que son dos avisos. El primero es, hemos conseguido, aparte de ser una parte teórica, pues también vamos a comenzar, para aquellos que queráis, con María Luisa, que está por aquí, que es pintora y se me ha ofrecido un curso para aquellos que quieran aprender a pintar. Entonces vamos a dar un curso de pintura. Entonces todos los que queráis, dentro de poco haremos el aviso, serán los martes a las 7 de la tarde y bueno, pues ella nos enseñará un poco este curso de pintura, que también es súper interesante para aquellos que estas cosas que vemos y quieran empezar a pensar, ¿vale? Y la segunda cosa, a ver que no se me olvide a mí el día exacto, que sería un poco para lo que tengáis en mente ya, el 14 es, ¿no? El 14 de diciembre sería la salida práctica, un poco como siempre hacemos al museo, que como sabéis, como fin de este primer trimestre, pues todo esto, que algunas cosas que vemos aquí en diapositivas, pues, ¿cómo se llama esto? Que no sé, pero bueno, siempre llamamos diapositivas, pues verlo un poco al natural, ¿no? Este curso, este trimestre, como nos toca el arte un poco del 19, 20, 21, pues la idea era ir al Museo Reina Sofía, que es muy poco conocido para nosotros, y bueno, pues haríamos una visita guiada al Museo Reina Sofía, pues de algunas cosas que hay de interés. Veremos sobre todo arte religioso, que es lo que nos toca, pero también ya que estamos allí aprovecharemos pues hacer, pues yo no sé, ir a la Reina Sofía, ver por ejemplo Guernica, pues con otros cuadros pues no tendría mucho sentido, entonces pues veremos también alguna cosa que tenga que ver, ¿no? Entonces sería el 14 de diciembre a las 11 de la mañana, ¿vale? Sábado. Entonces, por organizarnos, porque son grupos de no más de 29, pues se lo podéis ir diciendo a Balbanún, los que queráis ir, y vamos viendo a ver cuánta gente hay, y bueno, pues el precio sería 12 euros, ¿vale? 12 euros. Y entonces, con la guía Reina Sofía sí que nos da posibilidad de, si como dicen, si que es unos amigos del museo, pues el Prado y el Reina Sofía, no, como son estatales, pues tienen una altísima, como sabéis, aunque es nacional, pero es privado, pero ellos sí, porque son amigos del museo, no se puede no pagar. Pero los que son del Estado, sean las colecciones reales, que intentaremos hoy traeremos algún cuadro de las colecciones reales, que son todos los museos que quizá en el segundo semestre, aunque no toque, pues es una actividad que vamos a hacer de las colecciones reales, porque merece la pena. Si no habéis ido, el Museo de las Colecciones Reales, allá en Palacio Real, es una joya. Y entonces también ahí sí que son grupos más pequeñitos, porque creo que no son más de 15, y bueno, pues iremos en grupitos, los que queráis, haciendo alguna visita, ¿no? Y entonces siempre hay, aunque uno sea amigo, tiene que pagar. O sea, no hay, cuando se va en grupo, y no, eso es. Entonces, bueno, pues es un poco menos, pero bueno, el resto se queda un poco para la asociación también como ayuda de estas actividades que vamos haciendo, y bueno, pues también lo que sobra va siempre a la asociación. Bueno, yo no me enrollo más porque, como sabéis, voy a ponerme aquí para que así podáis ver bien, intentando moverme mucho. Como decíamos la pasada sesión, hace 15 días, vamos a entrar realmente en un mundo apasionante, ¿no? Con todo lo que ya dijimos de introducción, alguna cosa veréis que repetimos porque tiene que ver propiamente con el neoclasicismo, aunque la vez pasada hicimos una gran introducción a lo que sería a partir más o menos de la Revolución Francesa. Si os acordáis, decimos que la pintura del 19 va a nacer a finales del 18, ¿no? Y esto es lo que es el neoclasicismo, ¿no? No podríamos entender este paso tan dramático a veces desde el punto de vista de esa convulsión, pues evidentemente luego ya Ricardo nos habla del romanticismo, que va a ser la respuesta precisamente a esto.
Y luego también hay que tener, digamos, en cuenta una cosa, ¿no? A partir de ahora, así como hay algunos artistas que podemos encajarlos muy bien solo en un tipo de arte, a partir de ahora no. Por eso tenemos que desestructurar un poco la cabeza de lo que hemos visto hasta ahora, ¿no? Por eso vamos a hacer un cambio radical en el arte, ¿no? Vamos a ver hoy un cuadro y podemos verlo y veremos alguno, por ejemplo, Goya. Goya en sí mismo, ¿dónde lo catalogamos? Pues no podemos catalogarlo en un estilo concreto. ¿Por qué? Porque Goya transitó prácticamente por el neoclasicismo, el romanticismo, el academicismo. Es él realmente el gran precursor del expresionismo, un poco del impresionismo. Entonces son autores que van conviviendo mucho las diferentes técnicas, ¿no? Y luego lo que vamos a hacer también, digamos, es una división un poco académica, ¿no? Porque para el estudio es verdad que tenemos que ir pues compartimentando muchas cosas, ¿no? Pero aquí no. Por ejemplo, Picasso, gran genio de todos los tiempos, ¿no? Pues Picasso, como bien sabéis, pasa de pintar aquello de cuadrito de la primera comunión, que es tremendamente realista, a pasar por la época azul, la rosa, el cubismo, el expresionismo, el arte abstracto. Es decir, que son autores que veremos que van transitando por muchos estilos, ¿no? Entonces, el neoclasicismo podemos ver que decimos, bueno, pues normalmente y académicamente decimos el neoclasicismo, pues es el arte que tenemos más o menos desde finales del siglo XVIII y las primeras décadas del XIX, ¿no? Pero hay autores que nos podemos encontrar a mitad del siglo XIX que siguen, digamos, haciendo cosas neoclásicas, ¿no? Entonces, por eso tenemos un poco que desestructurar un poco hasta ahora lo que teníamos un poco previsto de que es como un tipo de pintura, ¿no? Decíamos que la pintura, el arte en todas sus experiencias, ¿no? Sea música, literatura, sea pintura, escultura, arquitectura, es el alma humana, ¿no? Al final lo que hace es expresar el alma humana. Y esto es lo que vamos a ver ahora, ¿no? La pintura y la escultura o la arquitectura va a respirar el alma de un pueblo, ¿no? Entonces, por eso ya vimos toda esa gran revolución del iluminismo, el racionalismo, el tema de, iremos repasando alguna cosita, ¿no? Entonces, pues esto es lo que vamos a hacer, ¿no? Y es un viaje apasionante. Yo espero en una hora, por lo que dé de sí, ¿no? Porque esto es casi sin acabar. De hecho, esta tarde, cuando ya parece que tenía todo, pues seguía, siempre te surge otra idea y poner otra diapositiva más, otro tema más, porque esto es un mundo apasionante, ¿no? El siglo XIX es un mundo en el que no tiene fin. O sea, es verdad que, como os decía la vez pasada, parece que fue siempre como un siglo que lo tuvimos siempre metido en los almacenes de los museos, pero cuando el Prado, especialmente en los años 80, hace esa gran exposición sobre la pintura del 19, va a haber toda una revolución, ¿no? De recuperar muchos artistas que prácticamente no gustaban mucho, ¿no? Excepto Goya, que evidentemente, o de Odiseo Mens, o el mismo Jacques David, que veremos hoy, que realmente son genios y que siempre estuvieron expuestos, ¿no? Pero es verdad que es un mundo un poco apasionante. Y desde el punto de la Iglesia, pues veremos que la pintura como una escultura pues va a ser no tan rígido como va a ser, digamos, la pintura o la escultura civil, ¿no? Desde el punto de vista que veremos de la concepción. Partimos de eso y ya iremos viendo un poquitito del tema. Entonces, el arte neoclásico, ¿dónde lo podemos situar? Pues seguimos situándolo en estas dos grandes capitales, ¿no? Que es París y Roma, ¿no? Esto va a ser, digamos, la esencia del arte neoclásico, ¿no? ¿Por qué? Porque si alguno conocéis, estáis habituados sobre todo al tema de biografía de viajes, es cuando empieza el Gran Tour, ¿no? Tenemos el gran libro de Goethe cuando hace toda la literatura que nos cuenta su gran viaje a Italia, ¿no? Hasta ese momento, prácticamente mitad del 17, finales del 17, sobre todo en el siglo XVIII, es cuando se hace el Gran Tour, ¿no? Que era visitar sobre todo pues Italia, Grecia, lo que sería los lugares clásicos, ¿no? Fruto de ser
pues digamos, esto que veremos. Entonces, el centro del neoclasicismo, ¿dónde está? En Francia, y en París y en Roma, en Francia y en Italia. Va a ser las dos capitales. De hecho, pues todos los grandes autores veremos que van a ir a Italia. El mismo Goya, ¿no?, va a ir a Roma al menos en 2 o 3 ocasiones. Es decir, los grandes artistas, sobre todo también franceses, alemanes, pues van a viajar. Pero el centro un poco de lo que diríamos la pintura, como la escultura o la arquitectura, pues van a hacer mucho, ya veremos, especialmente de estas 2 grandes ciudades, que se va a expandir, digamos, por toda Europa, ¿no? El neoclasicismo, o lo que llamamos también el eterno retorno, ¿no? Dice, yo he puesto aquí un texto que me parecía muy interesante, de un historiador del arte, que dice: el hombre transforma, destruye, crea y recrea lo que desea. El neoclásico será una corriente artística e ideológica que pondrá de manifiesto la seducción del hombre por el pasado, su deseo de regresar a lo que ya no existe y volverlo a revivir. Esto es el neoclasicismo. De hecho, neoclasicismo significa volver a eso que ya fue pasado y que queremos hacerlo revivir, a un pasado glorioso. Esto es un tema muy interesante. Sabéis que el mundo clásico está dividido un poquitín en Grecia y Roma, ¿no? Siempre con sus diferencias. Cuando uno estudia el arte, ve que el arte romano bebe mucho del arte griego. De hecho, todo el arte griego, menos, digamos, muy poquita cosa que conservamos, todo lo que hemos conservado del arte griego, pues son copias romanas, ¿no?, que lo tenemos en los grandes museos, especialmente, pues, podemos ver en el Museo Vaticano, tiene para mí una de las mejores colecciones. Desde luego, las grandes joyas de la escultura la tiene el Museo Vaticano, en este aspecto, ¿no? Ya veremos ahora. Entonces, pero como pensamiento, como ideología, el neoclasicismo, y en eso se va a diferenciar un poco del Renacimiento, porque son, digamos, las 2 etapas artísticas y culturales que nos van a llevar a la clasicidad, se va a asemejar más a Grecia que a Roma, ¿no? Mientras que el Renacimiento se va a acercar más, digamos, a la visión o al redescubrimiento de lo clásico a través del Imperio Romano. En el neoclasicismo no. Grecia, como el pensamiento, ahora veremos por qué, es donde los neoclásicos van a ir un poco a todo este mundo. Entonces, ¿qué es el neoclasicismo? Aquí he puesto de una manera digamos, esquemática, pues cómo podríamos descubrir o definir qué es el neoclasicismo, ¿no? Primero, es una reacción al barroco. Ya la gente, los pintores, estaban hartos del barroco, y ya la última expresión, sobre todo, que era el rococó. El barroco ya vimos lo que era, igual que el rococó. Es puro sentimiento, es emoción, es, digamos, ese error vacuo, y sobre todo el rococó, de que todo estaba, sobre todo, fomentado a crear solo el sentimiento, los deseos, ¿no?, y a olvidar un poco la parte racional de la persona, ¿no? Entonces, lo que hacen los neoclásicos, porque empieza lo que llamamos el iluminismo y lo que llamamos el liberalismo filosófico, es intentar romper con todo esto. Entonces, si el barroco es puro sentimiento, es puro, digamos, naturaleza, el neoclasicismo va a ser el academicismo, es decir, va a ser lo puramente racional. Si esto lo veíamos ya en el plano ideológico, lo vamos a ver transportado, digamos, en el plano artístico. Por eso van a volver a mirar al clasicismo, porque si vemos Grecia es simplemente, y lo iremos viendo a partir de ahora, lo que es simplemente la geometrización, digamos, del arte, ¿no? Luego es lo que decíamos, sobre todo sujeto a las reglas racionales, el puro racionalismo. Luego lo veremos cómo esto en el arte se va a plasmar muy bien, ¿no? Entonces, todo lo que vimos en el barroco, si os acordáis, de todas esas cúpulas que eran ilusiones, ¿no?, que eran como casi a veces lo veíamos en la iglesia de San Ignacio incluso, ¿no?, que incluso el espacio era plano, parece que era curvo, porque sobresalía eso, el neoclasicismo va a romper con ello, ¿no? Ya veremos por qué. Entonces, va siempre contra el barroco
y va a ser eso, ¿no? Y luego, pues lo que llamábamos la recuperación del greco oriental, ¿no? Hay dos cosas para mí que son fundamentales. Es decir, ¿por qué nace al final este neoclasicismo? Por estas dos cosas que es una maravilla, que contribuye un antes y un después. Toda al volver a redescubrir la ciudad de Herculano y la de Pompeya, ¿no? Eso fue un antes y un después en el arte. Imaginaros lo que supone dos ciudades íntegras, completamente romanas, que en el año 79, cuando el Vesubio entra en erupción y quedan sepultadas, que hay alguien que las descubre. Y todo eso sale a la luz. Imaginaros lo que fue para el mundo. Nosotros ahora, es verdad que es una joya, uno va y aquello es una locura, ¿no? Porque es un sitio donde tú puedes ver cómo era una ciudad tal cual, de la época, ¿no? Casi todos van a Pompeya, Herculano también merece la pena, ¿no? Y que, sobre todo Pompeya, vamos a hablar hoy mucho de él, se la debemos a Carlos VII, rey de Nápoles, nuestro Carlos III, ¿no? Entonces, él, había lo que si uno va a Nápoles, la plaza del plebiscito, sabéis que está el gran Palacio Real, luego veremos la iglesia que va a hacer un hijo de él, su hijo Fernando. Entonces, el rey Carlos, como era habitual entre los reyes, pues no quería vivir en ese palacio, entonces quiere construirse un palacio a las afueras de Nápoles, ¿no? Voy a llamar a un zaragozano, que va a ser un gran arqueólogo, que le dice, bueno, pues construyeme en esta zona del Herculano, pues mi palacio, que yo quiero vivir ahí, ¿no? Siendo, digamos, Carlos III o VII en la numeración napolitana de los reyes de Nápoles, ¿no? Entonces, cuando él empieza a hacer las excavaciones, se da cuenta que abajo hay algo. Entonces empiezan a estudiar y se dan cuenta que era una ciudad que había sido sepultada por el Vesubio, ¿no? Aquí Herculano al principio, porque se da con el mar, él hace un cálculo un poco no muy exacto, entonces le pide al rey Carlos III que le deje seguir esto por los estudios que él tenía, pues haciendo las excavaciones en otro lugar. Entonces se van a ir después hacia la zona de Pompeya y va a salir toda la ciudad. Es así que se reconstruirá, saldrá enseguida, así como el Herculano que empieza en 1719 es anterior a Pompeya, pero lo que es el descubrimiento de la gran ciudad entera, sí que porque Herculano estaba muchísimo más tapada que con Pompeya. Claro, imaginaros lo que supone el redescubrir, esto sería Pompeya, esto es Herculano, que es tremendo, lo de Herculano es un, si uno va por Nápoles merece la pena acercarse a ver porque todo el mundo nos lleva a Pompeya, pero esto tiene unas pinturas muy bonitas, ¿no? Entonces, claro, redescubrir todo eso, pues fue un antes y un después. Y no solo eso, como sabéis, quien habéis ido y si no por internet se puede ver, aparecieron lo que llamamos los calcos, que eran personas que las encontró incluso abrazadas o tapándose, y pues al final, claro, lo que queda es que cuando todo la magma del volcán pues pasó sobre ellos, lo que queda del calco es el hueco que va a quedar por entre lo que sería la arena y el que parece yeso. Y entonces, claro, para la escultura como para la pintura, cuando vieron todas esas expresiones de gente pues que se cubría o que estaban abrazados, también va a influir mucho en el arte neoclásico, que es realmente otra de las cosas. Las características ya lo vimos por repasar, que era un poco el predominio de la razón sobre el sentimiento y la inteligencia sobre la imaginación. O sea, como veis, es totalmente una revolución al barroco. Luego vendrá el romanticismo y volveremos otra vez a volver a reaccionar contra lo que es el neoclasicismo. Esto tiene que ver mucho, ¿por qué? Porque digamos que antes que la pintura se va a basar mucho en la literatura y en la filosofía. Entonces, el arte va a ser una expresión de lo que muchos autores, ya veremos, sobre todo uno que hoy tenemos que grabar a fuego, porque ese es el padre del neoclasicismo, pues nos dirá. Entonces, por la literatura, pues es el carácter moral, la separación de géneros, el predominio y el respeto, digamos, a la acción, tiempo y lugar, ¿no?
Eso es fundamental a la hora que hacemos. Y llegamos a este que tenemos que grabarnos a fuego, ¿no? Que es Winckelmann. Winckelmann es el padre del neoclasicismo. Uno dice, pero sí, él fue. Él era un historiador del arte, era un filósofo, era un teólogo. Entonces, Winckelmann va a ser un hombre que es el que va a escribir quizá el primer tratado de historia del arte antigua que nosotros conocemos, ¿no? Entonces, hay una frase que es la que he puesto yo aquí que resume muy bien pues lo que sería el neoclasicismo. Lo voy a poner aquí porque si no, es esta que pone aquí. La única manera para que lleguemos a ser grandes, o si esto es posible, inimitables, es imitar a los antiguos. Este texto es el que va a dar lugar a todo el arte neoclásico, ¿no? Winckelmann va a ser un hombre que va a ir como bibliotecario de un cardenal en Roma, que es el cardenal Albani, y este cardenal era una de las mayores bibliotecas sobre textos antiguos, de tal manera que Winckelmann es el que va a beber mucho de toda esa biblioteca, pero no solo eso, sino este cardenal Albani va a tener una colección muy buena de piezas clásicas antiguas, sobre todo de griegas a través del arte romano. Entonces, Winckelmann es al que le debemos prácticamente todo el arte neoclásico. Él dirá otra cosa muy interesante, creo que la tengo aquí, que es un poco la esencia, el texto tal cual, la esencia de lo que es, eso es. Él decía siempre una cosa, ¿no? Que es, él dice, la clasicidad, en cómo la podemos definir, ¿no? Él tiene una expresión muy bonita que dice, la general y principal característica de las grandes obras griegas, y dice las dos cuestiones que va a definir todo el arte neoclásico, que definió todo el arte, digamos, griego y romano. Dice, es una noble simplicidad y una quieta grandeza, dice él, ¿no? Y una grandeza, digamos, muy medida, ¿no? Muy medida. Dice, sea en la posición que en la expresión, como la profundidad del mar, que está siempre inamovible, aunque esté agitada, sea en la superficie, la expresión de las figuras griegas, por mucho que puedan ser personajes que puedan estar agitados por las pasiones, siempre muestran un alma grande y compuesta. Y esto es el arte griego. Para los griegos, los héroes, ¿quiénes son de verdad? Los que son capaces de controlar sus pasiones. Por eso, el neoclásico, como el griego o el romano, los grandes héroes van a ser lo que llamamos las pasiones muy, digamos, medidas, ¿no? Y van a expresar, digamos, esas pasiones. Entonces es muy bonito porque para el griego el héroe, que vamos a representar esa capa, es aquel que es capaz de, en medio de, digamos, de un gran triunfo, no, de una gran pérdida, de guardar la compostura. Entonces esto es sino una escultura griega, una pintura romana. Los grandes héroes nunca van a manifestar sus emociones, sino que van a ser gente tremendamente compuesta, es decir, que van a frenar mucho el expresar ese momento de euforia o de dolor. Esto va a ser el neoclasicismo. Esto que llamamos la quieta grandeza es lo que va a ser el neoclasicismo, que es lo que Winckelmann va a decir a los autores, digamos, del neoclasicismo. Esto, digamos, hay tres esculturas que van a seguir, que están descubiertas prácticamente en tiempo del Renacimiento, pero que sobre todo va a ser el origen, el modelo de lo que es el arte neoclásico. Uno, como lo conocéis, es esta figura que es impresionante, que es el Laoconte. Las tres están en el Museo Vaticano. Y es, digamos, es verdad que era una copia romana de una figura que creemos, bueno, con seguridad que era de arte griego, ¿no? Entonces,
El arte griego, ¿por qué no subsistió? Porque, como sabéis, estaba hecho en bronce. Entonces, el bronce se necesitaba para la guerra, para muchas cosas, entonces desaparecieron. La mayoría de las esculturas griegas desaparecieron por el material. Pero fijaros, el Laoconte, que es, digamos, tampoco vamos a alargar, porque no tengo mucho tiempo, porque hay muchas cosas que ver hoy. Pues yo al neoclasicismo, solo con un autor de los que vamos a ver hoy, podríamos estar 2 años. Porque es verdad que son realmente auténticas joyas, que podríamos estar prácticamente 2 cursos en los años que quisiéramos solo con estas obras. En 1 hora es muy complicado, pero bueno, al menos por una introducción que nos suene alguna cosa, pues al menos yo estoy contento de poder, sobre todo del arte sacro de lo que tenemos. Todavía aquí vamos a encontrar bastante, ¿no? Otros nos va a costar un poco más, ¿no? Pero bueno, entonces el Laoconte, bueno, pues ahí se puede mirar incluso la historia por internet, pues no tenemos mucho tiempo, pero pues el sacerdote que tiene que ver con la guerra de Troya, que bueno, pues las serpientes es el momento justo donde los están, digamos, matando, ¿no? Fijaros esto que hemos dicho, la quietas grandeza, ¿dónde está la cara? No tiene ningún sufrimiento, ¿no? Esto es el arte griego por excelencia y es el neoclasicismo. A pesar de que las serpientes le están mordiendo, no es las caras del Caravaggio cuando lo están degollando, ni son los sentimientos del barroco, no. El héroe romano, como el héroe griego y el héroe ideal del neoclasicismo, es el que es capaz de guardar, decimos, la compostura. Aun en medio que te está matando la serpiente, tú no expresas ni tan siquiera con un grito. Porque fijaros lo que supuso este hombre rodeado de serpientes y que le estaban mordiendo y asfixiando, ¿no? Y sin embargo, como ves ahí esa, digamos, quietud, compostura. Esto va a ser la esencia del neoclasicismo, menos que nos quede un poco eso. Esto es otra joya que además estamos de enhorabuena estos días, porque hace 6 días justo el Vaticano, después de algunos años que no la veíamos en los museos, la ha vuelto a poner, la presentaron hace 6 días, solo por ver, bueno, ya el Laoconte, pero por ver esta figura, pues merece la pena volver al Vaticano. Este es el Apolo del Belvedere, ¿no? Gracias, fijaros, a una copia exacta que se descubrió que había en Nápoles, los museos vaticanos, y por un escrito, porque estaba hecho trozos, ¿no? Si veis la piel, cuando si habéis ido alguna vez a verlo en el Vaticano, pues estaba la pieza de la pierna por un lado, el torso por otro. Entonces no se atrevían, pues porque no sabían muy bien, pues cómo, digamos, ser fieles a lo que era. Entonces, gracias a que se descubrió en Nápoles una copia exacta de este Apolo del Belvedere, pues hace 6 días, pues lo han vuelto a poner en el Museo Vaticano. Entonces es una joya. De las 3 que vamos a ver, si hay una estatua que realmente influyó en el neoclasicismo, especialmente Wickermann, pues es esta, el Apolo del Belvedere, como veremos también a lo largo de esto. Bueno, pues esta es muy bonito, que es Ariadna dormida o durmiente, que también está en el Vaticano, por toda esta especie de serenidad, de compostura, de elegancia, de finura, de no expresar, sinceramente, es ese momento de tranquilidad, de dormir, sin ningún tipo de sentimiento, pues va a ser otra de las que van a influir mucho en todo el tema. Entonces es muy interesante a nivel general, en esta época del neoclasicismo es donde se crean las grandes academias, donde se crean los museos, por ejemplo el Museo del Prado, como muchos museos en el 19. Entonces aquí si hay alguien que debemos mucho, pues sobre todo es a nuestros reyes, ¿no? Y la fundación de los museos, que luego veremos como es Villanueva, Juan de Villanueva, el arquitecto, que para nosotros fue fundamental, ¿no? Luego hay una cosa que para los artistas ha ayudó mucho, que fue la beca de Roma, ¿no? Los grandes discípulos de los grandes maestros se van becados a Roma. Aún hoy sigue existiendo esta beca para los estudiantes de Bellas Artes, ¿no? Entonces, pues, nace aquí esta beca famosa de Roma. En España sigue existiendo también, para los mejores, pues nacen aquí, ¿no? La arquitectura neoclásica, pues como hemos dicho, va a beber mucho, sobre todo de lo que ha sido, digamos, los 2 descubrimientos, sea de Herculano como de Pompeya. Entonces, para saber un poquitín toda esta arquitectura,
pues la medida del cuerpo humano, el sistema métrico decimal que habían adoptado los franceses, pues van a ver qué es lo que van a usar sobre todo los motivos de Pompeya y el Corán, ¿no? Fijaros, esto es, digamos, si vemos el Panteón de Roma, que lo tengo aquí el de Agripa, va a ser un poco el modelo, con otros que vemos de Palladio, del Renacimiento, lo que va a dar lugar, digamos, a todas las grandes, veremos, arquitecturas neoclásicas. En Madrid vemos muchas. Cuando uno va por Madrid, si fijáis, hay muchos palacios que encontramos, academias, el mismo Museo del Prado, pues esto enseguida te das cuenta que es una arquitectura neoclásica, ¿no? La gran joya primera de la arquitectura neoclásica será esta, que es la Gran Scala de Milán, que lo va a hacer el gran arquitecto Piero Marino, que va a ser un poco el primer arquitecto donde casi todos los edificios del resto de Europa se van a fijar luego para hacer, digamos, el resto de las arquitecturas. Luego está pues, el famoso, no sé si habéis ido a Venecia, os acordaréis de la Fenice di Venecia, que es un bonito teatro. La iglesia de Santa Genoveva, ese es el Panteón de París, que fijaros, evidentemente que aquí pues está esta cúpula, que todavía hay, digamos, una semejanza un poquitín más casi a lo que sería una cúpula esta barroca, pero lo que es todo la fachada, si veis, es puramente el Panteón de Roma, ¿no? Esta es otra vista de la entrada del Panteón francés, la Basílica de Santa Genoveva. Esta es un poco la planta. Los parlamentos, por ejemplo, aquí he traído nuestro Congreso de los Diputados de Madrid, para un ejemplo clásico, veis, de lo que sería, digamos, la semejanza de la clasicidad, ¿no? Esta es muy conocida, los que habéis ido a París seguro que habéis ido a la iglesia de la Madeleine, de Vignon, que es otra de las joyas de la arquitectura neoclásica, ¿no? Y bueno, que la levantó sobre todo Napoleón para honrar a su ejército. Y bueno, es verdad que es un templo laico, si os dais cuenta, como decíamos, la iglesia en este momento pues dejó de ser la gran, ahora hablaremos un poco de eso, la gran mecenas del arte, van a ser los burgueses. Entonces, por eso va a ser un poco el cambio de concepción entre una cosa y esto. Fijaos la diferencia de la planta de la Madeleine con la planta, por ejemplo, del Panteón. ¿Veis? Esto es todavía una planta prácticamente gótica, ¿no? Clásica, incluso barroca, con la cruz latina, y sin embargo, a medida que nos vamos acercando a ese purismo del neoclasicismo, pues nos planteamos lo que es la planta basilical de romana o de un templo griego, ¿no? Una única nave, todo pues con peristilo, toda digamos, la fachada de un templo griego romano, ¿no? Este sería por dentro, el interior de la Madeleine. Y esta es otra de las iglesias que es una maravilla, que es la que muchos lo reconoceréis, que es la iglesia que está en Nápoles, la de San Francisco de Paula, ¿no? Esta iglesia es una joya, si habéis ido a Nápoles, es otra. Pues Nápoles hay gente que le gusta y gente que no, porque dice que es muy sucia, pero para mí es una de las ciudades también que más me gusta, ¿no? Es una ciudad que empezaría en toda esta calle, es la Vía Toledo, que es el barrio español, cualquier español o por aquí. Aquí está la iglesia de San Francisco de Paula y enfrente justo estaría el Palacio Real, ¿no? Es una iglesia que, como veis, pues es, digamos, otro de los, digamos, paradigmas del neoclasicismo. La hace el hijo de Carlos III. Cuando se queda Carlos III ya, pues tiene que venir a España como rey y deja a su hijo Fernando. Entonces Fernando es el que va a hacer en honor a San Francisco de Paula esta iglesia que, como veis, fijaros, parece la cúpula del Pantheon. Los que habéis ido a Roma y uno entra en esta iglesia que es espectacular, la cúpula es prácticamente igual, llena de casetones. Aquí lo único que el ojo, si os dais cuenta, o si no lo veis por internet, que tiene el Panteón de Roma es el mismo que hay aquí. Lo único que lo que va a hacer esto, la de San Francisco de Paula es taparlo, ¿no? El Panteón de Roma está totalmente abierto, ¿no? Luego el interior
parece el Panteón de Roma, si os dais cuenta, tal cual, la planta circular. Aquí estaría, si habéis ido al Panteón de Roma, pues aquí estaría enterrado Rafael, Sancio, aquí estaría la tumba de Humberto, el rey Humberto II, entonces es tal cual, ¿no? Entonces, para que os den, simplemente para ver, digamos, cómo era la arquitectura clásica. Y luego, pues para nosotros, digamos, uno de los grandes arquitectos europeos, pero sobre todo el que trabaja en España, que va a ser Juan de Villanueva, ¿no? Que es el que va a hacer sobre todo el edificio del Prado, que se llama así, edificio Villanueva, ¿no? Entonces, va a ser uno de los arquitectos que en Madrid va a trabajar muchísimo, pero no solo en Madrid, y que la corona va a ser el que va a coger Villanueva, sobre todo, va a beber mucho sea de la Scala de Milán, de este Piero Marino, como de otra iglesia, que es la iglesia de Superga de Turín, que es de Ibarra, otro de los grandes arquitectos del neoclasicismo. Entonces, lo que va a hacer Juan de Villanueva, dándole, digamos, un carácter propio, va a ser imitar mucho, digamos, estos dos grandes arquitectos del neoclasicismo, con estas dos, digamos, grandes arquitecturas, como es la Scala de Milán y la iglesia de Superga de Turín, ¿no? De Ibarra, ¿no? Este es el Museo del Prado, que es un poco aquí para que más o menos todos estamos más que concienciados, porque está la fachada que da al Paseo de Recoletos, ¿no? Y esta sería, digamos, toda la gran fachada que hace Villanueva, que es puramente neoclásica. Si os dais cuenta, es pues, de orden dórico, con este gran frontón, digamos, como si fuera prácticamente los templos griegos, ¿no? Toda pues sustentada de columnas, este gran pórtico que luego va a dar acceso a toda esta gran nave que va a ser realmente puramente geométrica, muy lineal, muy matemática, muy racional, ¿no? Entonces muy de lo que está, digamos, aquí sí, por ejemplo, si nosotros entráramos por esta puerta, llegaríamos a lo que llamamos la gran sala central, que es donde están pues, el de Tintoretto, están los de Rubens, que es la gran galería del Palacio del Museo del Prado. Vamos a la pintura concretamente, ¿no? Vamos a ir un poco deprisa porque si no nos va a dar tiempo a hacer nada. Entonces, la pintura neoclásica, por todo lo que hemos dicho de la racionalidad, del iluminismo, del liberalismo filosófico, pues va a ser el predominio del dibujo sobre el color, ¿no? ¿Por qué? Pues porque en definitiva lo que va a importar sobre todo para el pintor neoclásico es el contorno muy bien definido. No es tanto, van a usar colores siempre, pues una paleta de colores no muy abundante, como podemos ver en este de Balticón, que es una maravilla, de 1808, ¿no? Es otro de los cuadros que, bueno, como no hablamos en general de pintura, sino solo de arte sacro, pero bueno, vemos que es una gama de colores realmente pues, muy pobre, ¿no? No hay grandes colores, ¿no? Pero fijaros cómo está totalmente remarcado perfectísimamente los perfiles de las figuras, ¿no? Los contornos, no tanto pues, el color, ¿no? Y luego lo que se da, que es lo que he querido poner aquí, la geometría y la simetría, ¿no? Que es sobre todo lo que va a definir la pintura neoclásica, ¿no? La pintura tiene, he puesto aquí un poquitín todas las características. Entonces es, como decíamos antes, igual que la arquitectura, una reacción, así lo dicen tal cual los autores neoclásicos, frente a la frivolidad y la superficialidad del estilo rococó. ¿Dónde van a ver los pintores cómo combatir esto? Pues yendo otra vez a la antigüedad, que es, digamos, la fuente del orden y del equilibrio, ¿no? Las composiciones siempre son claras y racionales, siempre se utiliza la perspectiva lineal, los personajes, no es como el barroco del Renacimiento, que había pues, varios escenarios, varios planos, ¿no? El neoclasicismo va a ser, todos los personajes van a ir en un mismo plano, lo cual no quiere decir que el cuadro no tenga a veces puntos de fuga, o no tenga, digamos, elementos, digamos, que den una cierta tercera dimensión, pero los personajes, así como el Renacimiento o el Barroco, los ponían en diferentes planos, en el neoclasicismo no.
por esta racionalidad de la pintura, el equilibrio de la pintura van a ir siempre en un mismo plano. Los colores, como os he dicho, son todos colores puros, remarcando muy bien los contornos y los objetos. Siempre igual que los clásicos, pues casi todo va a ser pues, temas mitológicos, episodios históricos, y el desnudo, como siempre, va a ser una excusa pues, para lo que veremos después, que es para las ideas de la revolución. Esto es muy importante. La pintura religiosa también va a beber mucho de esto. Por eso la pintura religiosa que vamos a encontrar aquí, como la escultura religiosa, no va a ser tantos santos como encontramos en el barroco. Si os acordáis, el barroco, como oposición al protestantismo que va a hacer, pues digamos, afirmar mucho los santos. Entonces en el barroco encontramos un montón de santos, ¿no? Aquí no. Aquí es verdad que vamos a tener santos, pero siempre contando historias, ¿no? Por esto que llamamos la pintura histórica. El neoclasicismo se va a basar sobre todo en contar historias. No simplemente hacer un retrato, que también los hay, o una cosa devocional, no, sino sobre todo contar historias. Entonces, esto también va a valer para la pintura religiosa, para la fe. Luego la luz siempre es fría y siempre va a ser una luz que va a ser muy tenue. No va a ser, por ejemplo, como una luz barroca, que van a ser grandes haces de luces. El prototipo, como sabemos, es Caravaggio, que va a dar sobre los personajes, sino que las luces van a ser muy tenues. No van a ser, por ejemplo, en el neoclasicismo es impensable el claroscuro. Eso para un neoclásico es impensable. Para un barroco no. La esencia de la pintura barroca, sobre todo después de Caravaggio, se va a fundar en el claroscuro, en esos contrastes fuertes, porque es lo que crea emoción, ¿no? Hoy día, si uno va al teatro como al cine, esos planos pues juegan mucho con las luces para el misterio, para un montón de cosas, ¿no? El neoclásico no, porque lo único que quiere hacer es contar racionalmente algo que a ti te diga algo, pero no crea en ti ninguna emoción. O sea, simplemente es un arte totalmente racional. Esto es la fe también, ¿no? Y yo siempre digo, aunque lo iba a decir al final, pero bueno, lo digo ahora, en el tema de la fe, esto que nos parece a lo mejor algo frío, también es esencial, ¿no? Porque si la fe solo es puro sentimiento, la fe se queda en nada. Entonces, lo bonito de la fe, como de la persona, claro, no es negar el sentimiento, pero no solo es sentimiento, sino que también es razón, también es cabeza. El ser humano, no hay nada más triste de un ser humano que estar dominado por tus pasiones, que estés dominado solo por tus sentimientos. Si eso tú no lo racionalizas, no eres capaz de que también tu voluntad y la cabeza pues domine un poco ese mundo, pues estás perdido. Estás perdido. Los psicólogos nos hablan mucho de esto, ¿no? Entonces es verdad que aquí son, digamos, dos cosas totalmente opuestas. Por un lado sería todo esto del sentimiento, la pasión, la devoción, simplemente la fe emocional, que sería el barroco, y otra parte, pues lo racional, lo iluminístico, todo eso, que sería el neoclásico. Lo bonito es poder conjugar las dos cosas. Entonces, la mezcla del barroco y el neoclásico quizá sería la esencia para mí de lo que sería la fe, ¿no? Esas dos grandes partes, ¿no? Es verdad que el arte, pues eso es difícil hacerlo, ¿no? Porque a veces se obra por... Bueno, aquí una cosa impresionante, o sea, si hay alguien que tenemos que decir, el arte neoclásico, hemos hablado de Winkelmann, pero si nos tuviéramos que quedar con algún nombre, desde luego para nosotros Goya, porque Goya es el genio, ¿no? Goya realmente, si hay un pintor realmente internacional que hoy día pues no solo es de España, sino del resto del mundo, pues ese es Goya. Él fue un hombre muy creyente, luego veremos un cuadro ahora de él rápido porque... Bueno, pero realmente estaría en la pintura el padre del neoclasicismo, que muchos la visualizáis, Jean-Luc David, que es el francés. Y en la arquitectura sería Canova o Cánovas, decimos nosotros, ¿no? Antonio Cánovas sería el prototipo de la escultura neoclásica. Entonces tenemos que ver realmente los dos pilares, sea de la escultura como de la pintura, pues ciertamente la pintura es Jean-Luc David y la escultura Antonio Cánovas.
Ellos dos van a representar las dos partes del neoclasicismo. ¿Por qué? Porque el neoclasicismo que va a buscar el ideal. Por un lado, el ideal estético y el ideal ético o moral. Entonces, ninguna obra es simplemente para crear belleza, sino para crear también una estética y una ética. Entonces, esto es muy importante. Ya Luis David va a ser el que va a crear con sus pinturas el idealismo ético, moral. Y Cánovas va a ser, digamos, el idealismo estético. Goya va a mezclar un poquitín todo en su pintura, como digamos en la pintura más religiosa, va a ir un poco más. Y luego pues la libres Romans, ¿no? Esto es una joya, que es una... En fin, bueno, ya hablaremos porque tampoco es todo esto. La pintura, pues es la línea, como hemos dicho, el color y la luz. Esto ya lo hemos dicho. Este es uno de las, digamos, si dijéramos uno de los cuadros que es el prototipo de la pintura neoclásica, es el del Juramento de los Horacios, de 1785. Es un cuadro espectacular y va a mostrar un poco lo que es todo lo que hemos dicho acerca de la pintura del neoclasicismo. Si nos damos cuenta, ¿qué hace? Pues todo en el mismo plano están los personajes, ¿no? Pero sí que es verdad que va a poner unas columnas donde realmente nos va a dar cierto sentido de profundidad. Realmente son cuadros atemporales. ¿Qué significa esto? Que valen para cualquier época. Los podemos ubicar en cualquier momento del tiempo. Esto es otra de las cosas que va a hacer la pintura neoclásica. Entonces aquí narra, digamos, la historia, como sabéis, de Horacio, que tiene 3 hijos. Aquí están las Sabinas, que es la guerra entre Roma y Alba Longa. Alba Longa, que era donde está, ya sabéis que la historia de las historias de Roma, al menos la que, aparte de Rómulo y Remo, pues en Roma llegan a lo que sería la ciudad, que sería hoy el Monte Capitolino. Entonces, claro, te das cuenta que los guerreros, pues, Tarquino y demás, pues no tienen mujeres. Entonces, claro, solo son hombres, solo son guerreros. Entonces, bueno, ¿y aquí qué hacemos nosotros? ¿Cómo podemos tener futuro si no tenemos mujeres? Entonces, estaba Alba Longa, que existe a las afueras de Roma. Entonces, ahí dice, bueno, pues vamos a engañarlos, en vez de entrar en guerra con ellos. Entonces se da el famoso rapto de las Sabinas, ¿no? Que hemos oído hablar mucho de los cuadros, hay un montón de autores que lo representan. Pues raptan a las Sabinas y todas esas cosas. Entonces, cuando Horacio, que quiere poner un poco de paz entre, digamos, lo que serían los romanos y el pueblo de Alba Longa, los sabinos, pues les va a dar a cada uno para que le sucedan a él como 3 reyes, esto, las 3 espadas. Esto es lo que narra. Esto que es un poco la historia, así muy, muy deprisa contada de lo que es el episodio, claro, tiene todo un trasfondo moral del pintor. ¿Por qué? Porque lo que se refiere es que después de haber pasado y que va a ser el sueño de ha sido Napoleón y la Revolución Francesa que se está gestando, pues es un poco ese sueño de libertad y de democracia. Entonces, toda esta zona de 3 reyes en vez de 1, pues le va a dar, digamos, mucho para lo que va a ser después un carácter moralizante de lo que será la Revolución Francesa, ¿no? Bueno, la muerte de Sócrates, también con lo que significa Sócrates, y es dar la vida por la verdad y por la patria, ¿no? Que es otro de los elementos fundamentales de lo que llamamos este idealismo moral o este idealismo ético y patriótico. Entonces, para los pintores, la muerte de Sócrates va a ser un motivo también, digamos, muy moral, ¿no? Esto lo vamos a pasar porque no tenemos mucho tiempo, ya se nos va acabando el tiempo. Entonces, aquí lo que llamamos ya más el tema religioso, que es lo que vamos a empezar a ver ahora, es precisamente la iluminación, cómo perjudicó mucho al cristianismo de 2 maneras, ¿no? Entonces, la primera, ya lo vimos, es la razón frente a la fe. Entonces, por tanto, se ponía muy, muy en cuestión la, digamos, autoridad. De ahí que, como reacción, la Iglesia convocará después el Concilio Vaticano I y tenemos, por ejemplo, el dogma de la infalibilidad
autoridad pontificia y el Papa como primado de autoridad. Viene mucho de toda esta concepción que parte de aquí y que la Iglesia pues había, ¿no? Y luego hay una gran crisis sobre el tema de la Biblia. ¿Por qué? Porque ya la Biblia va a ser considerada prácticamente como un cuento. Entonces, la Biblia para la mayoría en esta época es donde realmente no va. Por eso, el arte religioso va a sufrir un poco, digamos, un deterioro, porque la Biblia va a ser casi considerada para los intelectuales del finales del 18, pero sobre todo del 19, con toda la crítica bíblica, pues simplemente un libro de mitología. Ya lo hemos visto, ¿no? ¿Por qué? Porque empieza el darwinismo, ha empezado el tema de la evolución, todo el tema, digamos, de Freud, después en el 19, entonces todo esto pues va a hacer un poco que la Biblia, pues la gente no la deje, ¿no? Entonces, toda la ley de gravedad de Newton, ¿no? Todas las leyes que llamamos inmutables de la razón, entonces van a contraponer la Biblia. Entonces aquí es donde se va a llamar, digamos, la desmitologización del Evangelio y de la Escritura. Entonces ahí es cuando empieza a decirse, aunque ya empezó con el Bullman, pero ya va a empezar a decirse así, que en la Biblia no podemos ver nada histórico. Nosotros decimos no. Es verdad que la Biblia, el Nuevo Testamento, no es un libro de historia, porque los autores sagrados no pretenden hacer historia, pretenden hablar de Dios. Entonces, salvando eso, pero eso no significa que no tenga un sustrato histórico de lo que nosotros decimos. Entonces aquí es donde parte que al Cristo histórico no lo podemos encontrar en el Evangelio, porque dicen, esto es el Evangelio simplemente porque está escrito después de la resurrección, solo encontramos un Cristo de la fe, un Cristo que releemos desde la fe del resucitado. Por lo tanto, todo lo que hay en el Evangelio es una reinterpretación del Jesús de la fe, no del Jesús de la historia. Nosotros decimos, esto no es verdad, porque claro que es una reinterpretación, una lectura desde la fe. Es verdad que el Evangelio se escribe después de que Cristo ha resucitado, pero lo cual no quiere decir que no haya un sustrato histórico. Es decir, no quiere decir que si Jesús, pues narra las bienaventuranzas, pues no las dijo. O no quiere decir que, aunque nosotros creemos en el Cristo de la fe, que Jesús no hiciera un milagro, ¿no? Y una cosa no quita la otra. Entonces aquí, como era la radicalidad de esta racionalidad, pues se niega un poco eso. Y luego, bueno, pues evidentemente es el ataque a las dos grandes instituciones que estaban sustentando la sociedad, que era la monarquía y la Iglesia. Entonces la Iglesia empieza a perder un gran descrédito y los reyes, como sabéis, pues después de las revoluciones, pues van a perder, digamos, pues mucho poder. Entonces, bueno, la Iglesia siempre fue vista pues, como una institución opresora y obscurantista y una de las grandes bestias a batir, ¿no? Esto, como veis, nada nuevo bajo el sol. Para nosotros que vivimos en esta cultura, pues no nos es muy difícil entender, porque gran parte de lo que aquí comienza es lo que vivimos hoy. Es decir, que la Iglesia no sea ya mecenas del arte, pues es lo que vivimos hoy. Que la Iglesia hoy sea una de las grandes bestias a batir, pues es lo que vivimos hoy. Entonces es verdad que aquí es donde nace todo esto. Y esto se va a traducir sobre todo en el mundo artístico, ¿no? El absolutismo ya estaba igual que el poder de la Iglesia. Como he visto, la Biblia era cuestionada. Esto es un resumen, la gente buscaba nuevos modelos sociales y de creencias. Aquí van a hacer lo que hoy vemos que llamamos el espiritismo, por ejemplo. Cuando uno estudia el espiritismo, nace en este periodo. Hay una corriente que llamamos, por ejemplo, todo esto de la New Age, van a hacer, por ejemplo, en este periodo. Todo esto es lo que es volver a buscar nuevas creencias que sustituyan un poco al valor de la Iglesia. Esto lo vamos a pasar porque si no, nada. Entonces, una de las notas es la secularización del arte, visto desde la fe, ¿no? Sobre todo a partir de la segunda mitad del siglo XVIII, vemos cómo el mecenazgo ya no es de la Iglesia, sino de las grandes élites burguesas, que por cierto, la mayoría pues habían vuelto medio ateas, ¿no? Y bueno, mucho, digamos, la razón o el racionalismo o el liberalismo se convirtió en una religión en esta época.
¿no? Entonces, bueno, en la iglesia, bueno, pues muchos artistas olvidan del arte creyente y empieza lo que llamamos lo profano, ¿no? El olvido de los artistas, la iglesia, pues dirigimos frente a esto, como ya lo dijimos el otro día, ¿qué hace? Se repliega un poco sobre sí misma. Entonces no tuvo ese valor de abrirse hasta el Vaticano II, y sobre todo con León XIII sí que intentó abrirse un poco. Entonces, ¿qué hace la iglesia? Pues que olvida a los artistas y bueno, pues y se mete un poquitín más en su propia vida. Entonces, aquí he traído yo las obras que a mí me parecen más interesantes desde el punto de vista del arte cristiano, por dar alguna Vázquez, Jesús en la tempestad, de Delacroix, que tienen rasgos neoclásicos, pero es más bien una pintura romántica, ¿no? Pero bueno, es una cosa que es una joya, ¿no? Este cuadro es una joya. La oración del huerto, que lo vamos a ver un poquito, de Goya, que está aquí en el Museo de Escolapio. Bueno, esto de Torre Jornada. Este es de Canchilla Domini de Rossetti, que es otra joya. Y luego, pues, como ven, que ya lo veremos cuando veamos toda esa zona. Vamos a ir a ver ahora uno de los cuadros más bonitos, que es este, que es el de Mengs, que va a pintar en el 1768-69, que es la flagelación de Cristo. Todos estos cuadros los tenemos en la colección real, por eso los he traído aquí, en el nuevo que han hecho en el Museo de las Colecciones Reales, ¿no? El rey Carlos III, Mengs, va a ser un poco uno de los que va a venir de todo este neoclasicismo de Roma, de París, y va a entrar a formar parte de los pintores del rey Carlos III, ¿no? Entonces el rey Carlos III, para su habitación del Palacio Real, le va a encargar este cuadro, que es el primero que él hace, que es la crucifixión. Entonces todos estos cuadros que veis aquí son los que tenía el rey Carlos III en su dormitorio. Él incluso los va a poner uno sobre la puerta, otro sobre el cabecero, otro sobre una pared oriental, y los que acompañó al rey Carlos III, ¿no? Entonces él, Mengs, ya lo había conocido en Italia, le había gustado mucho, le encarga primero este crucificado, que es una joya, y el segundo, que es el que vamos a ver un poco nosotros hoy, que va a ser el de la flagelación. Este va a ser el segundo cuadro que le va a encargar al pintor Mengs, ¿no? Como veis, si esto es una de las joyas que veíamos del neoclasicismo, aquí vemos realmente todo lo que hemos dicho de la pintura neoclásica, ¿no? Los colores no son muy abundantes, son colores realmente pues, más bien fríos. La luz aquí parece un poco mayor, pero si uno la ve al natural está muy mitigada, es una luz profundamente mitigada. Luego, si os fijáis, fijaros en el rostro de Cristo, lo que hemos dicho antes. Es un Cristo que, a pesar de ser azotado, no manifiesta ningún sentimiento, ¿no? Así como los otros Cristos barrocos tenían realmente ese sufrimiento, dolor, en este Cristo es un Cristo casi melancólico, pensativo, ¿no? Es decir, bueno, pues todo se lo entrego al Padre, ¿no? Es esa idea también de la entrega de la vida, es decir, bueno, yo sé por lo que estoy dando la vida y por lo tanto, pues lo vive con esa quietud que decíamos, ¿no? La quietud grande, ¿no? La grandeza o la quietud contenida, ¿no? Que es propio de él. Es una mirada impresionante la que tiene Cristo en este cuadro de Mengs, ¿no? Que mira realmente al Padre. Mengs al final también era un hombre creyente y lo que está haciendo es como preguntando a la humanidad, casi con esa pena de decir, bueno, y yo que he pasado toda la vida haciendo el bien por vosotros y aquí me encuentro, ¿no? Con esa mirada que realmente se fija es una, no tanto para la devoción, como decíamos antes, sino para que tú que ves el cuadro reflexiones sobre esta historia. Es decir, que parte de lo que a Cristo le ha pasado por cada uno de los que miramos el cuadro. Y esta es la razón por la que Mengs va a pintar este cuadro. Y fijaros, por ejemplo, los rostros, los torsos. Fijaros este que está como, que es el que está dando ahí otro salión, que está como ausente de la escena, él está haciendo su trabajo sin pensar tan siquiera en el sufrimiento del que tiene detrás, ¿no? Pero fijaros las manos de Cristo, y las he puesto para ver un poco en la pintura religiosa
o sea, la pincelada tremendamente delicada, delimitada, todos los perfiles muy bien hechos, los contornos precisamente no se confunde el color con la línea, como veíamos en el barroco, especialmente el final desde el Renacimiento con Tiziano y la pintura veneciana, o estas piernas. Fijaros, digamos, la estética, la geometría, que son prácticamente dos columnas, ¿no? Es decir, la racionalización de la propia figura. Otro de los cuadros que a mí más me apasiona es este cuadrito de Goya, del año 1819, ¿no? Que es una maravilla porque Goya lo que va a hacer es, como sabéis, Goya está totalmente en esta época muy desilusionado. Ha acabado la guerra de independencia en el 14, del 9 al 14. Entonces, Goya cree que después de esa guerra pues va a venir un espacio en España de libertad, un poco lo que ansiaba toda Europa, ¿no? Y sin embargo nos cayó el muerto de Fernando VII, el rey absolutista, que como os dije ha sido uno de los peores reyes que hemos tenido en España, que fue realmente nefasto. Entonces esto le va a provocar a Goya realmente una depresión tremenda, como sabéis. Él ya empieza a estar sordo, y empieza el hombre a delirar un poco, ¿no? Entonces, en ese periodo, este es el último cuadro que Goya va a pintar en Madrid, y él lo deja escrito, ¿no? Porque después de esto él se marchará a Francia porque no quiere volver a mirar a España, porque era tal la pesadumbre de ver a este rey, que él había convivido con Carlos IV, ¿no? Que era otra cosa, y ver a este señor, pues él realmente vive con una depresión muy fuerte. Es un cuadro muy interesante porque se conserva en el Museo de los Escolapios. Los Escolapios es otro de los cuadros que muchos conocéis, que es la Comunión de San José de Calasanz, ¿no? Que lo podéis ver por internet. Entonces él le encargan esa gran obra que estaba hecha para la iglesia de San Antón, que ahora tiene ahí el Padre Ángel, ¿no? Ese que está Mensajeros de la Paz, en la calle Hortaleza, ¿no? Entonces, ese gran cuadro, esto se lo encargan a Goya, ¿no? Él quería mucho a los escolapios. ¿Por qué? Porque él se había educado en Aragón, en Zaragoza, con los escolapios, los primeros años de su educación. Entonces siempre mantuvo mucho cariño con los escolapios. Entonces este es un cuadro muy pequeñito, casi es un boceto, porque realmente ya vemos, ahora veremos algún detalle de este cuadro, ¿no? Entonces es muy interesante. ¿Por qué? Pues porque es verdad que es un Goya neoclásico, es verdad que está un poco contenido, pero fijaros, ya es casi el inicio del expresionismo. O sea, aquí en vez de esa pincelada, es verdad que hay mucho contorno, pero fijaros toda esta pincelada que pone aquí, que ahora veremos, o la blanca, pues es el inicio, dicen, del expresionismo. Es un cuadro muy interesante. ¿Por qué? Porque hay un fraile que se llama el Padre Pío, que era el superior al que Goya tenía mucho cariño, ¿no? Entonces es curioso, lo relata él, ¿no? Porque cuando ya ha entregado la comunión de San José de Calasanz, ya muy desesperado por la situación española, ya ha decidido marcharse a Francia, pues agarra, le pinta este cuadrito, se lo pone en unos papeles de periódico y se lo lleva al superior a la iglesia de San Antón. Entonces es un cuadro como muy personal de él. Como veremos ahora, detrás de este cuadro realmente pues está el propio drama de lo que vivía él y de lo que estaba viviendo la sociedad en esta oración del huerto, ¿no? Entonces, fijaros, si aquí nos fijamos en los detalles, veis este colorido, es totalmente difuminado. Después de esto comenzarán todas esas pinturas negras de él, ¿no? Entonces es una joya porque, fijaros, es verdad que son colores pues muy puros, como eran los neoclásicos. El cáliz apenas se intuye, simplemente porque es una mancha de color. Entonces la genialidad de esta obra es que realmente es un poco el inicio del expresionismo, ¿no? Pero es muy interesante porque es el grito, la impotencia que está viviendo él, como la impotencia que está viviendo la sociedad. Por eso Goya lo que va a hacer con un hombre muy creyente es ver reflejado en Cristo su propia agonía. Por eso el arte sacro, como el arte religioso, también en esta época del neoclasicismo, yo siempre digo, es una oración.
¿Por qué? Porque para Goya supuso, en vez de ponerte a rezar algo, pues su oración fue hacer este cuadro. Y es la oración de decirle al Padre, pues dame la fuerza para poder aguantar y soportar lo que yo estoy viviendo y se me está viniendo encima. Entonces es muy bonito este cuadro por eso, porque es totalmente el abandono de alguien que ya lo tiene todo perdido, donde la única esperanza va a ser que lo van a crucificar dentro de poco y que necesita un consuelo y que muchas veces no entiende el porqué de lo que le va a ocurrir, ¿no? Entonces esto es lo que, fijaros, en un cuadro tan simbólico como la oración en el huerto, Goya pues va a expresar, ¿no? ¿El ángel lleva los cálices? Lleva uno, lo otro es, mira, a ver si lo vemos aquí, esto de ahí aunque parece un cáliz, pero no lo es. Esto simplemente es como un rayito de luz que baja, pero el cáliz es este que tiene en las manos, ¿ves? Esto es como si fuera prácticamente el paño, lo que en las manos es esto. Ahí a la izquierda parece. Esto es un paño, este es este de aquí, que baja y Ah, cae. ese paño. Es parte del paño. Lo que está arriba, lo que está Esto- arriba Es que es a la cáliz. izquierda. Es que es un A la cáliz. izquierda de ese cáliz parece Sí. que hay otro. Arriba. Arriba. Es que es como si la imagen estuviese doblada. Esto dices tú. Detrás de eso. A la izquierda. Detrás de eso. A la izquierda parece que A hay la otro izquierda cáliz. parece como si hubiera un cáliz que hubieran... Y es que las manos, por No la lo del veo ángel yo. parece que Ahí, llevan ahí. eso. Eso. Sí. No, esto es parte de la indumentaria. O sea, es todo este colorido que hace Goya, que si bajáramos por aquí, es parte de la indumentaria. Es parte de la indumentaria. Aquí sí que es verdad que muchos autores han visto, veis aquí en esta escena, como si fuera un reflejo, hay como dos figuras, nos fijamos bien, que es un poco pues, la oración de confianza de Dios Padre y de Jesús. Han querido ver. O sea, como en el sueño de la oración del huerto, el consuelo de Jesús es ese momento donde ya Jesús, después de sudar sangre, nos dice el Evangelio de Lucas, de pues Padre, que se cumpla tu voluntad, ¿no? Es esa expresión ya pues, de que lo tiene todo perdido y se rinde ya a ese momento, a ese futuro que le toca vivir, ¿no? Es su propia vida, es el momento por donde voy a estar transformando, pero que también es el momento de la humanidad por la que él está atravesando. Por eso es tan bonita, porque es una pintura que, digamos, expresa mucho todo el carácter de ¿Cómo se llama el cuadro? Les llama la oración de Jesús en el huerto. Sí, está aquí en Madrid, se puede ver en el museo. Hay un autor que se llama Felipe Molina Verdejo, que hizo una poesía muy bonita, cuando contempla este cuadro, y bueno, voy a leer simplemente unos versos para que veáis. Dice: la quebrada sombra del olivo, aquella noche tú, Cristo ortolano, hombre de sangre, de sudor y miedo, me pareciste como nunca humano. Es lo que expresa el neoclasicismo, la pintura de Goya. Asomaba a tus ojos la tristeza sin lágrimas del héroe derrotado, temeroso del cáliz que se aproxima a la sed infinita de tus labios. Ya no estabas erguido ni radiante, ni hacedor de venturas y milagros, sino en la tierra confundido y roto con nuestra misma oscuridad que todos tenemos de barro. Sin ángeles, sin hombres que aliviaran tu amargura soledad, y el aire se incendió, rompió el silencio, un grito universal, y estupefactos contemplan nuestros ojos desde entonces la grandeza de un Dios arrodillado. Fijaros qué impresionante. O sea, son palabras que describen muy bien lo que Goya pues, ha intentado intuir. Y son todas las cosas muy interesantes, como hay un paralelismo entre lo que es la actitud de lo que es el famoso cuadro del 3 de mayo y la actitud del Cristo de la agonía. Entonces es como Goya es capaz de la experiencia espiritual, como la fe, releer un poco también que esta agonía del huerto de los olivos se sigue viviendo en tantas personas que verdaderamente pues, siguen luchando por la justicia, por los valores de la libertad, de la paz, de un mundo realmente nuevo. Por eso es tan bonito como Goya va a hacer siempre un diálogo entre lo que son sus pinturas religiosas y lo que es luego la realidad que él vivió. Por
Por eso es tan bonito, digamos, este arte. Esto lo vamos a pasar porque es muy bonita, si la podéis, porque ya es muy tarde. Es más bien una pintura romántica, que es la famosa, digamos, Tempestad en el mar de Delacroix, que es una cosa espectacular. Uno, por ejemplo, yo he hecho la experiencia, y es muy bonito, por ejemplo, en este cuadro, si tenéis ocasión, leer, por ejemplo, el discurso del Papa el 27 de marzo del 20, cuando hace la meditación sobre este texto del Evangelio. Es una joya. Si uno se pone delante este cuadro y le ves la homilía que dio del Papa, es impresionante, porque realmente parece que Delacroix, que también es verdad, él habla de Delacroix, habla de un idealismo ético, está hablando realmente como al final cada uno de los que estamos en la barca somos nosotros, que tenemos el peligro de que la ola, lo que estaban viviendo, que es ese liberalismo tan despiadado, ese racionalismo tan tremendo, realmente nos hunda. Pero siempre nos queda la esperanza de que... Si se pudiera tener a la vez la imagen del Papa en ese momento en la plaza de San Pedro, que estaba él solo, lloviendo, es, vamos, un complemento espectacular. Es verdad. O es muy curioso, por ejemplo, fijaros un personaje que ha dado ahí, no tenemos mucho tiempo, pero fijaros aquí un personaje como tumbado, con un rostro muy raro, ¿no? Como si fuera con una tela blanca que está tapada, ¿no? Es un cuadro muy interesante. Luego, bueno, por poner y terminar un poco, porque no da tiempo a mucho, pues Los Madrazo, que también para nosotros pues, es otro de los autores tan bonitos, ¿no? Que es el juicio de Caifás, ¿no? Entonces ese momento tan bonito donde fijaros lo mismo, la quietud de Jesús, ¿no? A pesar de que, bueno, pues está interrogándole con ese dedo acusador, que le quiere pegar, ¿no? En ese momento precisamente, ¿no? Y lo que vemos en la pintura, digamos, más laica, lo vemos en la pintura religiosa, todos los personajes están en un plano, lo único que tenemos un poco de profundidad a través de toda esta tela de aquí, pero ves, son todos cuadros atemporales, sin ningún tipo de... Este de Vicente López, que es otra joya, ¿no? Del año 1805, que es El sueño de José, ¿no? Como vemos, Vicente López, en la pintura religiosa, como veis, es verdad que hay todo eso que vemos en el neoclasicismo, pero también hay algo de sentimiento, ¿no? Entonces, claro, la pintura religiosa se diferencia mucho de la pintura un poco más laica que hemos visto, porque es verdad que a pesar de todo, pues quiere mover un poco también a la devoción, ¿no? Entonces, la cara de María, que es una cosa espectacular, ¿no? Que la pobre, pues, y ahí diciéndole a José que se marchen porque lo van a matar al niño, ¿no? Y este que es otro de los cuadros preferidos míos del Prado, ¿no? Que es el de Flint. Este es un cuadro que está en el Salón Histórico del 19, entonces cuando la tradición dice que Jesús, cuando va al otro lado de Jerusalén, ya camino del Monte de los Olivos y llora sobre Jerusalén, ¿no? Entonces es uno de Simone. ¿Cómo se llama el cuadro y quién es el autor? Simone se llama el autor y se llama Flevit Ile, que es Jesús llora sobre Jerusalén. Entonces es un cuadro que es muy bonito y aquí sí que vemos, por ejemplo, bueno, esto de la tempestad, os lo pasaré sino por internet para que lo veáis en casa porque no nos da mucho tiempo, pero bueno, os lo diré un poquitín. Creo que está en la sala. El título exacto es, aquí lo tengo, es Flevit Super Milan, de Enrique Simonet. Es una maravilla. Este fue un autor valenciano muy interesante, el cuadro ya es decir, por eso decía, fijaros, un cuadro del año 1832, pero es un cuadro muy neoclásico, ¿no? Donde vemos que la luz está tremendamente pues, mitigada, ¿no? Y entonces cuando San Lucas nos va a narrar un poco cuando Jesús hace esa profecía de la destrucción de Jerusalén, ¿no? Y cómo Jesús va a bendecir la ciudad santa antes de morir, ¿no?
Vemos que esto se convirtió después, y el autor lo sabía, porque como sabéis en el año 70 el emperador Tito entrará en la Tierra Santa y no dejará piedra sobre piedra. Entonces fijaros, está aquí la mansedumbre de Jesús, que bendice la ciudad, que sabe que va a ser destruida. Y un poco, pues, este Jesús, igual que vemos, es casi una mancha pues, sin color, oscura, que lo otro lleva, y luego pues, incrédulos casi los discípulos que le van a ver. Y para terminar, vamos a fijaros esta, que lo quería poner como ejemplo de escritura, que es María Magdalena penitente de Antonio Cánova, que es una joya de escultura. Y lo mismo, fijaros la expresión que tiene ella. Entonces, al final, tiene una cruz sobre las manos, la calavera, que es una reflexión sobre la muerte. Y hay quien dice que, bueno, no se sabe si es que está reflexionando sobre la pérdida de Jesús o lo que a ella le queda en la vida, ¿no? Entonces es una expresión, veis el rostro, de una nostalgia tremenda. Pues es una joya, esta es una de las esculturas religiosas más bonitas. Antonio Cánova sobre todo se va a destacar mucho por el tema de los panteones de gente ilustre. Él es veneciano, un hombre tremendamente creyente, tan creyente que va a emplear casi todo su dinero ya en los últimos años y viene de Roma y de pintar, y lo que va a hacer es, pues, en fin, él nace en un pueblecito pequeñito, Pañás, cerca de Venecia, arriba de Venecia, y quiere hacer un templo parroquial, con unas grandes esculturas. Él muere sin verla terminada, luego la terminarán, pero es una iglesia que tiene cosas muy bonitas, ¿no? Entonces, fijaros lo que hemos dicho, ¿no? El blanco tremendo del mármol, que no lo va a tocar mucho, las líneas, la simplicidad, no hay realmente ningún tipo de luego el sentimiento nostálgico de María Magdalena que mirando la cruz. Y luego, como siempre, para el neoclasicismo, normalmente porque es, digamos, lo que llamamos la escultura como la pintura histórica, nunca van a coger momentos, digamos, de exaltación del héroe, ¿no? Sino o el antes o el después. Algo que también el Renacimiento va a hacer mucho. Por ejemplo, el David de Miguel Ángel es el momento anterior a tirar la onda, ¿no? Como hacían los griegos o romanos. Normalmente lo que hacían es siempre coger un momento antes o después de la historia, ¿no? Entonces, Cánovas también lo que nos invita un poco con esta obra, cuando uno la ve de cerca es impresionante, pues es a reflexionar también sobre esa aparente ausencia de Dios en la vida. Este es el momento cuando Jesús ha muerto y ella reflexiona, bueno, y el Maestro, el que a mí me ha curado, el que ha dado la vida, ¿qué ha pasado con eso? Entonces, es ese preguntarnos también sobre el sinsentido de la muerte, ¿no? Y María Magdalena, al final su respuesta, ¿cuál será? Mujer penitente, ¿no? Entonces va a ser, digamos, la esencia de la penitencia, creo que nos va. Y el rostro, que es una cosa espectacular, ¿no? Como ciertamente con unas telas. Este es un boceto que va a hacer, que está en terracota y que, bueno, pues se conserva todavía. Un poco como empieza él, y los dibujos preparatorios, fijaros la clasicidad que tiene. Entonces, esto todo es de Antonio Cánovas, ¿no? Fijaros que asemeja mucho el ese, ¿no? Y bueno, con estas figuras de la Magdalena, esta es otra que pinta él, fijaros, otra Magdalena más en la actitud volante, de la oración. Pues terminamos un poco la clase de hoy porque hemos alargado más de la cuenta. Así que el próximo miércoles, no al siguiente, volvemos a ver con otro tema impresionante, que es la respuesta y la oposición a todo esto, que será el romanticismo.